siguiendo con lo mismo, con el tema de la pancreatitis, una compresión extrínseca, y la compresión extrínseca puede estar dado por quistes secundarios a pancreatitis, fenómenos extraendoluminales, ya sea tumores renales, en fin, cualquier estructura que esté próxima a este sitio. La presencia de cálculos, la litiasis, obviamente nos va a dar la misma sintomatología en cuanto a ictericia, al igual que los parásitos, como lo vimos el otro día en la clase y síndrome ictérico. Dentro del punto de vista de los tumores periampulares, esto incluye a 4 tumores. Cáncer de cabeza de páncreas, que es el más frecuente, cercano al 80, incluso 85, más de 70, 80 por ahí. El porcentaje de que compromete. O sea, 3/4 de los tumores periampulares son tumores de cabeza de páncreas. El colangiocarcinoma distal, el tumor de la ampolla de Vater y el cáncer duodenal. Estas 4 patologías son las que se van a englobar dentro del contexto de los tumores periampulares. En cuanto a los tumores del tracto gastrointestinal, este tipo histológico va a representar el tercer lugar en cuanto a frecuencia. Se consideran en su conjunto porque tienen tal como les dije en las primeras diapositivas, tienen una clínica similar, que va a ser la ictericia, tienen un diagnóstico en común, que va a ser la misma forma de presentación, un síndrome ictérico, y obviamente el pronóstico es muy similar, aunque de acuerdo a la agresividad de uno u otro, va a determinar que uno sea más agresivo en el contexto general de manejo. Hablando principalmente del adenocarcinoma de páncreas, tenemos hoy día que este ha ido con una incidencia en aumento. Y esto está dado principalmente porque nuestra población ya es una población más adulta. Estamos casi igualando a los países europeos en donde nuestra población ha ido envejeciendo. Baja la tasa de natalidad y aumenta obviamente la expectativa de vida, con ello hace que las enfermedades del tipo oncológico estén aumentando su N. Representa la 4ª causa de muerte en el mundo y es dentro de las más frecuentes de patología de adenocarcinoma de páncreas, ¿ya? Dentro de los tumores periampulares. En cuanto al pronóstico, es obviamente el de peor pronóstico, y esto estaba carcinoma de páncreas, dentro del diagnóstico completo de los tumores de páncreas, es un tumor de diagnóstico tardío. Por la forma de presentación, la ictericia silente. De todos los cánceres de páncreas, al momento del diagnóstico, solo un 20-25% de todos los pacientes diagnosticados están en una etapa resecable. Ahora, de todos esos resecables, solo un 25% termina en cirugía. De ese porcentaje, menos del 3% está vivo a los 5 años. Así de agresivo es el adenocarcinoma de páncreas. 20% son resecables, 30% en el momento del diagnóstico están localmente avanzados. Y aquí es donde nosotros tenemos que diferenciar a aquellos localmente avanzados de aquellos que se llaman borderline, que por tamaño tienen una condición que al someterlos a quimioterapia el paciente puede regresar y transformarse en un paciente que sea resecable. Hay que entender también que el contexto general del paciente, por más que sea resecable, determina que en muchos casos se considere un paciente fuera del cáncer quirúrgico. Al momento del diagnóstico, más del 50% de los pacientes se presentan metastásicos, y ahí es donde nosotros solo tenemos que ir a hacer el manejo paliativo. La sobrevida o la expectativa de vida de estos pacientes, si nos enfrentamos a un tumor que está localmente avanzado, sin metástasis, es de 6 a 12 meses. Si nos enfrentamos a enfermedad metastásica, de 3 a 6 meses. Si el paciente mantiene la ictericia que no se puede manejar, todo esto se acorta en un 50%. Si en el caso hipotético, en el caso óptimo, que el paciente manejamos la ictericia, tiene un localmente avanzado y tenemos biopsia para darle quimioterapia, podemos llegar a duplicar su expectativa de vida. Por eso es muy importante tener biopsia, tener histología, manejar la ictericia, que es un tema no menor para el paciente por la sintomatología que nos da, y con eso automáticamente le podemos dar quimioterapia y le podemos entregar una mejoría, o sea, no una mejoría relativa, en el sentido que el paciente tendrá menos molestias y por lo tanto podrá estar más tranquilo desde el punto de vista de su poco tiempo de vida que le queda. En relación al colangiocarcinoma, este es un tumor de baja frecuencia, insisto, todos estos tumores periampulares han ido en aumento, y esto está dado por la forma de presentación por los agentes locales. Afecta por igual a ambos sexos. Un 25% de ellos se localizan coledocodistal, y esos son, desde el punto de vista coledocodistal o intrapancreático, son los que nosotros englobamos como colangiocarcinoma. La sobrevida
media de este tipo de tumor en aquellos pacientes que son resecados y que la biopsia sale a favor es cercano a los 2 años. También tener en cuenta que estos pacientes, la cirugía que hay que ofrecerles desde el punto de vista patológico o desde el punto de vista de beneficio es la misma, por eso están englobados. Los pacientes post-pancreatoconectomía tienen un 50% de probabilidad de mortalidad en su postoperatorio. Por eso la expectativa de sobrevida tiene relación también con el tema de su evolución postoperatoria. Si el paciente tiene una complicación y no le podemos dar quimio, ya estamos acortando esa sobrevida. Y ese es uno de los problemas de este tipo de tumores. Los tumores ampulares representan un 6% de los periampulares. Vuelvo a repetir, adenocarcinoma, colangiocarcinoma, periampular. Un 0,2% de los tumores del aparato digestivo. ¿Cuál es la evolución del tumor ampular? Nos encontramos con una lesión en la papila, un adenoma, una lesión protruida, solevantada, algo irregular. El adenoma, que es una lesión benigna, que se puede hacer incluso un seguimiento si uno tiene biopsia, o bien planificar la resección del adenoma para que no tengamos problemas, avanza cuando no es diagnosticado a tiempo hacia el fenómeno de la displasia, leve, moderada, severa, hasta que aparece el adenocarcinoma. Apareciendo el adenocarcinoma ya estamos frente a un cáncer de páncreas. ¿Ok? La biopsia con adenoma diagnosticado no nos descarta una neoplasia. ¿Por qué? Porque la biopsia es en un sitio, no es una biopsia excisional que sacamos toda la pieza, es un muestreo. Por eso cuando uno tiene la alta sospecha, uno tiene que repetir la biopsia o hacer el seguimiento endoscópico con biopsia. Y tal como les comento, tiene un 15 o un 40% de falsos negativos. ¿Ya? La sobrevida o la expectativa de estos pacientes en aquellos que son resecados, que termina siendo un adenocarcinoma, es exactamente la misma. Puede ser de 2 a 4 años. Tiene un mejor pronóstico, es un porcentaje bajo de diagnóstico, pero tenemos el mismo problema. La cirugía es la que puede determinar un acortamiento de la expectativa de vida de estos pacientes. El cáncer duodenal. Lejos es el menos frecuente. 0,35% de los tumores gastrointestinales. Cuando nosotros hablamos de los tumores del intestino delgado, los tumores del intestino delgado representan entre un 2, máximo un 5% de todos los tumores del tracto digestivo. Y dentro de todo ese 2 a 5%, los del duodeno son lejos los más bajos. Por lo tanto, lo repito, en frecuencia, adenocarcinoma, colangiocarcinoma, adenoma, cáncer duodenal. Porcentaje bajo, 25-45% de los tumores del intestino delgado, pero tiene la ventaja que tiene una mejor sobrevida. Pero si son irresecables, la verdad que no es mucho lo que se puede ofrecer. ¿Cuál va a ser la forma de presentación de este tipo de patología? Tal como lo conversamos en la clase de ictericia. Ictericia progresiva e indolora, o sea, una ictericia silente, acompañado de baja de peso. El síntoma que se acompaña a la ictericia, coluria, que aparece precozmente, y acolia. El prurito, que puede ser de un prurito tratable, que responde a antihistamínicos, hasta un prurito intratable, que es el que uno debe manejar. La ictericia para nosotros no es el problema es la complicación de la hiperbilirrubinemia, que es el prurito. Eso es lo que al paciente lo vuelve inquieto, que tiene el gran problema sintomático. Obviamente, si no tenemos secreción de pigmentos biliares que nos permitan la absorción de ácido y grasas principalmente, va a determinar una mala absorción y esteatorrea, que es la forma de presentación de las deposiciones blancas que flotan en la superficie del vaso. Obviamente, si la enfermedad está avanzada, lo cual es la manifestación clínica va a ser el dolor. Cuando nosotros nos enfrentamos a estos tipos de pacientes que refieren dolor en la zona media, hacia el dorso intenso, con crisis de dolor muchas veces intratable, normalmente nosotros desde ya es un signo de mal pronóstico, ¿ya? Y realmente es uno de los puntos que uno debe manejar en el caso de cuando hablamos de paliativos. También, otro de los síntomas que no es que todos los pacientes que debuten con una diabetes lo puedan tener, pero cuando uno empieza a hacer la historia o recopilar más información, estos pacientes se ha visto que en un 15% de ellos que se manifiesta el tumor han debutado dentro del año con una diabetes. Otra manifestación clínica, una masa abdominal palpable, ya nos indican signos de mal pronóstico, porque el tumor ha crecido, es muy grande.
puede ser algo irresecable, como puede ser el signo de Kullbacher-Terré, en donde nosotros nos estamos enfrentando a esta vesícula palpable por la función y congestión que se produce hacia proximal. Ascitis al examen físico o bien en el escáner es lo que nosotros podemos determinar como que ya esta enfermedad está avanzada. Por eso cuando parte el procedimiento quirúrgico, ustedes van a ver que muchas veces nosotros cuando tenemos una presencia de ascitis en el estudio y el escáner no nos indica irresecabilidad, nosotros normalmente partimos por la laparoscopía. De esa forma tomamos muestras, se manda estudios, revisamos que no tenga carcinomatosis y después tomamos la decisión de hacer la laparotomía para la cirugía completa. Porque aún nosotros, si bien la cirugía de Whipple en algunos centros con mayor N y mayor expertise a largo plazo, están haciendo este procedimiento por laparoscopía. Nosotros aún no nos lanzamos en ese aspecto y lo estamos haciendo todavía los Whipple por cirugía abierta. Para llegar al punto del diagnóstico, lo primero, muchachos, lo que se le insiste mucho a ustedes que están en cuarto año, la clínica. Paciente va a llegar amarillo, de hecho el paciente no consulta o consulta muy tardío, lo vemos histérico, una hiperbilirubinemia muy elevada, el paciente con esta ictericia silente que no manifiesta sintomatología, empezamos a consultarle, tiene una baja de peso, una objetiva coluria, colia, o sea, tenemos toda la clínica de un tumor periampular. Como todo cuadro de ictericia, lo mismo que les dije en la clase, el diagnóstico y el complemento imaginológico es la ecografía. La ecografía puede ser muy específica en no mostrar nada, como también en que nos diga todo. Signos de implante, líquido libre, sospecha de carcinomatosis, implante en peritoneo, masa en la cabeza del páncreas o lesión en el duodeno. En fin, pueden pegar mucha información como totalmente está normal. Complementamos, porque estamos pensando que tiene una neoplasia, ¿cómo lo tipificamos? Con un escáner, TAC trifásico, tórax, abdomen pélvico, contraste, trifásico, o con fase arterial, fase venosa, que en el fondo uno lo puede colocar de la forma que uno lo desee, ya que este escáner nos va a determinar a nosotros si el paciente está en una fase resecable, irresecable, borderline, en los casos de los tumores de páncreas. Junto con el tema del escáner, si hay lesiones que son muy sospechosas, que no son categóricas, podemos complementar. Aquí hablamos con lesiones que no son categóricas. Nos puede pasar que en el escáner nos informe una lesión hepática, inespecífica, que no estaba en las imágenes previas, y ahí uno debe complementar con una resonancia de hígado. Y la resonancia, si es categórica, no es necesario biopsia ni nada. Tenemos el diagnóstico. ¿Y cómo podemos acceder a la histología? Una duodenoscopía, tenemos la biopsia. ¿Ya? Por eso sirve la duodenoscopía. ¿Para qué también nos sirve la duodenoscopía? Si tenemos un paciente con una ictericia sobre 30, con riesgo de colangitis por la función mantenida, y que desde el punto de vista es paliativo, entre someterlo a una cirugía de derivación, le instalamos una prótesis inmediatamente. Para eso nos sirve la duodenoscopía, biopsia y manejo de la ictericia, ya sea con una prótesis plástica o prótesis autoexpandible. La endosonografía, que también lo conversamos en la clase, la endosonografía nos va a entregar, en el caso de los ampulomas o los tumores de cabeza de páncreas, la infiltración en profundidad. Si existe invasión de solo el plano mucoso, existe más allá del compromiso de mucosa. Eso va a determinar también, en los casos de ampulomas, si estamos realmente frente a un ampuloma o es un cáncer, un adenocarcinoma de papila enmascarado frente a una lesión solo levantada. Y eso determina que el paciente ya no se beneficia de una resección endoscópica y tenemos que ir a cirugía mayor. La laparotomía o laparoscopía exploradora, ya se los comenté. Eso determina en los casos que tenemos pacientes con una lesión potencialmente irresecable, tomar la mejor decisión entre hacer una laparotomía o una laparoscopía. Nos permite tomar muestras, tomar citológico, descartar carcinomatosis, tomar una muestra específica pancreática mediante una punción y eso se manda a biopsia. Y lo que les comenté desde el principio, un citológico del líquido peritoneal. Si bien el citológico en biopsia rápida tiene escaso rendimiento, en biopsia diferida este rendimiento aumenta. Y en los casos de los pacientes que nosotros estamos con la sospecha o con la duda, podemos hacerle el citológico, tenemos la biopsia, el paciente se va a dar en espera de la muestra, ¿ya? Para poder definir si se da quimio o no se da quimioterapia neoadyuvante o bien el paciente va directamente a paliativo si este citológico es positivo. La eternificación, tal como les comenté, el objetivo fundamental, primordial, es determinar si el paciente es resecable o no resecable. El escáner nos va a determinar una certeza muy próxima al 100%. Si el tumor es pequeño,
perfectamente baja su rendimiento. Pero cuando son tumores mayores, grandes, mayor a 2 centímetros, aumentan considerablemente este rendimiento. En los casos que son más pequeños, por la zona, lo que hemos conversado, tenemos el escáner, tenemos la lesión sospechosa, la ictericia, le hacemos la duodenoscopía, la lesión se mantiene igualmente sospechosa, contamos con una endosonografía, la cual nos va a dar mucha más claridad. ¿Qué nos va a describir el escáner? Compromiso extrapancreático, compromiso de los vasos que nos determinan irresecabilidad, ya sea de la porta o mesentérica superior, compromiso de la arteria mesentérica, vasos, arteria del tronco celíaco o alguna de las ramas hepáticas. Eso ya son signos que a nosotros nos van a decir que el paciente está fuera del alcance. Cuando tenemos lesiones que están rodeando menos de 180% de la vena porta, vena mesentérica o de la arteria mesentérica superior, son los que nosotros llamamos pacientes borderline, en donde si tenemos biopsia y el paciente está en buenas condiciones, que tolere una quimioterapia, la ictericia, ya la logramos manejar, esos pacientes pueden ir a quimio neoadyuvante y evaluar luego de 3 meses de quimioterapia si la lesión se reduce. Si la lesión se reduce, podemos ir a una cirugía considerada resecable, pero el intraoperatorio es el que marca. ¿Requerirá resección vascular? Se puede hacer, obviamente hay que reconstruir, pero desde el punto de vista funcional tenemos que considerar la condición real del paciente para una gran cirugía. Nuestro tratamiento, como la imagen anatómica de localización que está en la zona periampular, la cirugía que va a requerir nuestros pacientes es la operación de Whittle, pancreatoduodenectomía. Hay que considerar que la mortalidad operatoria es cercana al 3 a 5%, por el solo hecho de entrar a pabellón y hacer la cirugía. La morbilidad puede ser incluso del 50% o más. La morbilidad está dada porque normalmente son pacientes que han tenido una baja de peso importante, que no están en la mejor condición nutricional. Considerando que estos pacientes cuando ingresan al estudio de etapificación, lo primero que se hace es la evaluación nutricional y se complementa con suplementos para poder lograr una mejor condición nutricional. Considerar albúmina, prealbúmina, perfil lipídico, toda la evaluación de geriatra, cardiológica, todas las patologías de base que tenga nuestro paciente. Y después de eso nosotros definimos si es resecable o no resecable. ¿Qué debemos considerar nosotros para ofrecer el tratamiento más óptimo? Primero, el tamaño del tumor y su localización. El compromiso regional linfonodal. Si tenemos adenopatías a distancia, por más que nosotros hagamos una tremenda cirugía, la mejor reconstrucción, y no tiene complicaciones en nuestro paciente, no tenemos ninguna chance de ofrecerle una expectativa de vida. Se haya operado o no se haya operado, la expectativa para el paciente es la misma. Que la biopsia o la pieza quirúrgica mantenga márgenes positivos, ya para nosotros ese paciente la cirugía no fue efectiva. Y lo otro, el grado de diferenciación. Todos los tumores, los adenocarcinomas mal diferenciados, son tumores de mal pronóstico. Por ende, esos tumores son los que, desde el punto de vista oncológico, son los pacientes que tienen la peor respuesta. Puede resultar muy efectiva la cirugía, con un buen N de disección ganglionar, se sacó toda la pieza, bordes libres, pero los malos grados de diferenciación, los compromisos ganglionares, son los que los pacientes al cabo de menos de un mes ya están con lesiones metastásicas. Y esos pacientes finalmente se operaron, tuvieron una gran cirugía, pero no tienen el beneficio de la misma. Y el problema es que el escáner o la etapificación a nosotros nos dice si el paciente es resecable o no, no nos da el compromiso histológico a distancia. El hecho de que se vean lesiones de adenopatías, ganglios perilesionales, va a determinar que el paciente puede tener enfermedad con compromiso linfonodal, pero solo la pieza quirúrgica, la biopsia definitiva, es lo que da el diagnóstico final. El tratamiento, para que ustedes lo entiendan. La cirugía de Whipple, como lo muestra la primera imagen, en esta cirugía nosotros lo que vamos a ir a resecar es principalmente la zona del antro duodenal, el antro pilórico distal al píloro, que algunos centros hacen con resección pilórica. Se hace la resección de la vía biliar por sobre la desembocadura del cístico, o sea, a nivel del hepático común, se reseca a nivel del páncreas, proximal a la cabeza pancreática, y la resección en el duodeno es distal al tray. Todo eso sale en una pieza en bloque. Con la disección ganglionar, tal como lo muestra la imagen del centro, sale en bloque la vesícula, vía biliar principal, zona todo el duodeno, desde la primera hasta la cuarta porción,
más la cabeza pancreática con la lesión misma. Todo esto se manda a biopsia diferida y la reconstrucción va a depender de algunos centros. Actualmente nosotros estamos haciendo la reconstrucción muy similar a la que se ve acá, con una pancreato Y1, una hepato Y1 y una gastro Y1. También se puede hacer con doble IDRU, que lo hemos practicado también nosotros para disminuir los riesgos de filtraciones, en el sentido de que la pancreato Y1 es la que más tiende a filtrar. El páncreas normalmente no es muy amigable desde el punto de vista quirúrgico. Tienen muchas tasas de filtración, de fístulas pancreáticas, y las fístulas pancreáticas tienden por dañar normalmente todas las reconstrucciones. Y eso es lo que genera que estos pacientes tengan una alta tasa de complicaciones. Si recuerdan, yo les comenté los casos de los pacientes que pueden tener una ventaja o ofrecerles quimioterapia para tratar de rescatarlos. La terapia adyuvante de la quimioterapia, si bien la quimio asociada a la radioterapia no tiene demostrado un claro beneficio, hoy en día los pacientes que están considerados borderline por compromiso, ya sea venoso o arterial menor a un 180%, hemos visto que los pacientes que están en buenas condiciones, que toleran bien la quimioterapia, considerando que no sea un tumor agresivo del tipo de grado histológico, los pacientes han tenido han retrocedido en cuanto al avance de enfermedad y nos ha permitido rescatar pacientes que hasta un tiempo atrás no hubiésemos considerado irresecables de entrada. Hoy día el hecho que los clasificamos como borderline ha permitido que luego de la quimioterapia los podamos rescatar y transformarlos en cirugía. Ahora, les vuelvo a insistir, solo la pieza quirúrgica, la biopsia definitiva, es la que nos da la razón o nos demuestra que claramente el paciente no era el mejor candidato para haberle hecho quimioterapia. Del punto de vista de qué tipo de quimioterapia, hoy día actualmente la gemcitabina está por sobre 5-fluorouracilo en los casos de adenocarcinoma avanzado. ¿Y cuál es nuestro gran problema? Que cuando los pacientes nosotros le hacemos quimioterapia, pero finalmente la cirugía muestra que el compromiso ganglionar no hubo mejoría, no hubo limpieza en ese sentido, del punto de vista de haberle dado quimioterapia o no haberle dado y operado de entrada, en esos pacientes se ha visto que por más que le hicimos el downstaging de darle quimioterapia neoadyuvante, no logramos una mejoría en la expectativa de vida postquirúrgica. Del punto de vista paliativo, ¿qué debemos considerar nosotros? ¿Cuál es el gran problema que está afectando a mi paciente? Mi paciente va a llegar por ictericia. La ictericia me va a generar prurito. El paciente tiene invasión hacia las zonas del tronco celíaco, retroduodenal. Mi paciente va a consultar por dolor. El tumor creció a tal nivel que no lo permite administrar. Tenemos un problema de obstrucción duodenal, por lo tanto tengo que resolver ese tema de alimentación. ¿A qué va esto? Son 3 los pilares que yo debo manejar en mi paciente. Manejo del dolor, vía de alimentación y manejo de la ictericia. Manejo del dolor, puedo partir de lo básico, la escala de analgesia, paracetamol, antiinflamatorios, opioides, y eso se hace de manera progresiva. No es que un paciente de entrada yo le tengo que dar opioides. Si bien hay que considerar que estos pacientes el dolor es muy intenso, uno debe tener claro que hay una escala de manejo. El otro tratamiento, que puede ser quirúrgico o intervencional, es la alcoholización del plexo celíaco. Se puede hacer por los radiólogos, lo podemos hacer nosotros mismos, intraoperatorio, si consideramos un paciente, ya sea la laparotomía o la laparoscopía, la posibilidad de hacer la alcoholización del plexo con alcohol absoluto. Y lo que hacemos finalmente es destruir el tronco celíaco, desde el punto de vista neurológico. Se alcoholiza, muere, ya no hay más dolor, no hay función. En la mayoría de los pacientes la respuesta es casi 100%, o sea, desaparece mucho el dolor. En otros tenemos una respuesta parcial y eso nos permite tratar de no estar manejando a este paciente con morfina, con parches, sino que hacer el apoyo con analgésicos vía oral. El tema alimentario, la obstrucción duodenal. Si mi paciente no se puede alimentar, obviamente el paciente no se puede enviar al domicilio. Pero hay que tener en consideración que si esta obstrucción es solo por avance del tumor o por una carcinomatosis avanzada. Si mi paciente tiene una carcinomatosis avanzada, por más que yo quiera hacerle una derivación, este paciente no va a salir del hospital y obviamente en la cirugía va a ser la peor indicación. Alternativas endoscópicas, sí, es factible, pero el tema es el costo, ¿ya? Y finalmente la ictericia.
La ictericia para nosotros, le insisto, la hiperbilirubinemia e ictericia no es el problema, es el síntoma que acompaña, que va a ser el prurito intratable. En esos casos, ¿qué necesitamos nosotros? Manejo con antihistamínicos, no hay respuesta, por lo tanto vamos al manejo endoscópico, prótesis plástica. Lo ideal es una prótesis metálica. ¿Por qué? La prótesis plástica, por diámetro, por tamaño, tiende a obstruirse. La prótesis metálica es autoexpandible. También hay que considerar a qué paciente se la voy a indicar, porque el costo de una prótesis metálica bordea los 600.000 pesos, lo cual es un costo muy alto para un manejo paliativo. En aquellos pacientes que están en buenas condiciones, que no hay enfermedad mayor y tenemos la chance de que va a vivir en promedio más de 6 meses, nos vamos más por la prótesis metálica. Si bien no se cuenta como recurso hoy día en el hospital para todos los pacientes, nosotros podemos partir con una plástica mientras se hace la solicitud, que en algunos casos puede demorar una semana, pero ya sacamos al paciente de este prurito intratable y también el riesgo de colangitis asociado. Percutáneo, drenaje percutáneo, un CTPH que llamamos nosotros, donde el radiólogo intervencional, bajo imagenología, instala un catéter directamente a la vía biliar. Este catéter puede quedar interno, o sea, entramos a la vía biliar, flanqueamos el tumor y llegamos al duodeno. O bien interno, externo, solo en vía biliar y queda con un drenaje hacia el exterior, el cual queda con una bolsita que está botando la bilirrubina, la bilis, quiero decir. ¿Ya? Y finalmente son los manejos quirúrgicos, que cada vez hacemos menos, dada la condición del paciente, someterlo a una cirugía, que potencialmente también puede tener una complicación, y es que generalmente este manejo tiene que ver con una delegación biliodigestiva, ya sea una coledocoduodeno o bien una hepático-yígeno, que son las dos alternativas quirúrgicas que tenemos, que pueden ser abiertas o por vía laparoscópica. Eso es lo que les tengo para comentar, muchachos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Creo que no, doctor. Me di cuenta. Vi que hay una alta afluencia de respuestas. Bueno, si estamos bien con eso, entonces yo los libero. No sé qué clase tendrán más rato. Cualquier duda también me pueden escribir, no tengo ningún problema. Así que nada, un abrazo, que estén muy bien. Doctor, muchas gracias, que esté bien. Chao, doctor, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Doctor, gracias.